ustedes vayan diligenciando su asistencia en este formulario. Bienestar somos todos. Por eso desde el programa de Bienestar acompañamos toda tu vida en el colegio. Desde que inicias Si quieren, vamos dando inicio y vamos cuadrando el sonido a ver si nos funciona. Desde el programa de Bienestar les tenemos muy buenas noticias, queridos padres y niños que están por ahí conectados. Queremos contarles que el equipo de Bienestar Escolar ha ideado un programa llamado Ciberparches. En este programa vamos a tener básicamente, bueno, el programa tiene 4 líneas de trabajo. Una que es padrinaje para aquellos niños que presentan dificultades. Los chicos de grado 11 están haciendo apadrinamiento a algunos niños que identificamos y les fueron asignados. Tenemos otra línea que a ustedes les va a encantar, estoy segura de eso. Ustedes saben que en nuestro colegio ha hecho ya durante varios años algo que se llama el Festival de Talentos. Y pues no nos podíamos quedar atrás con este festival en medio de la virtualidad. Entonces, hoy lanzamos, yo creo que ustedes estuvieron viendo algunos videitos sobre cibertalentos, van a poder presentar sus talentos, tenemos en baile, en canto, en tocar instrumentos, gastronomía, dibujo, poesía, lo que ustedes quieran mostrarnos, para que por favor nos envíen sus videos a talentostabora@gmail.com. Vamos a estar ahí recibiendo los videos y luego la idea es hacer un evento para que podamos compartir en familia y ver todos los talentos que tenemos en el Colegio Tabora. Tenemos otra línea que se llama Jóvenes Hablando a Jóvenes, donde también ustedes pueden escribirnos una narración, pueden mandarnos un video contándonos experiencias significativas en estos tiempos que puedan enseñarle a sus compañeros sobre algún aprendizaje vivido. Y la otra línea es Abriendo Caminos, que es un programa que tenemos para fortalecer procesos de pensamiento. Vamos a tener unas clases virtuales en donde los niños van a entrar a jugar y vamos a estimular atención, memoria, habilidades verbales para que no nos desactivemos en este tiempo en casa. Los niños que participen en estos encuentros, si son juiciosos y participan en todo, imagínense lo que nos aprobaron en consejo académico. Nos van a dar cero, pueden canjear esa asistencia que vamos a dar, el reporte lo damos orientación e inclusión, van a poder canjear esa asistencia por 0.5 en todas las asignaturas en la nota que tengan más bajita. Entonces es una gran motivación, es un espacio para que los niños se nos motiven. Sabemos que ya el aislamiento los puede estar aburriendo, entonces ya tenemos cositas que hacer divertidas y que además nos van a generar un incentivo en nota, que sé que a muchos les gusta esa noticia. Entonces esperamos de verdad su participación. Vamos a ver si podemos arreglar el videito para que al final lo podamos ver y pues nos animemos a participar. Estamos todo el equipo de Bienestar dispuestos a resolver dudas y de verdad que esperamos que nos lleguen, mejor dicho, un montón de videos y podamos hacer algo muy lindo con toda la comunidad taborina. Entonces, esas buenas nuevas les tengo. Entonces, ya para iniciar, les voy a presentar a Luis Alberto Rico. Luis Alberto, ¿estás por ahí? Claro que sí, profe, aquí estoy. Aquí les presento a Luis Alberto. Él es alguien muy especial para nosotros. El Colegio Tabora es una persona que nos ha venido acompañando desde el año pasado en los procesos de educación en todo el tema virtual. Luis Alberto trabajó el año pasado con todos sus hijos, estuvo dando algunos talleres muy interesantes. Él viene de la Fundación Tigo, de Contigo Conectados. Ellos hicieron una donación de unos juegos muy interesantes al colegio que sus hijos también tuvieron la oportunidad de conocer y de pedirnos prestados en el descanso. Y Luis Alberto hoy nos va a acompañar con este tema tan importante y tan pertinente pues en los tiempos que estamos viviendo. Entonces agradecemos tu presencia, Luis Alberto, por estar aquí y por estarnos apoyando todo este tiempo. Entonces los dejo con Luis Alberto. Muchas gracias, profe. Bueno, papás, muy buenas tardes. Como lo menciona la profe, mi nombre es Luis, yo pertenezco al proyecto Contigo Conectados del programa de responsabilidad social empresarial de Tigo. Para iniciar, yo quiero que me colaboren con algo, con el fin de que podamos tener una excelente
conexión y puedan escuchar la información que les voy a dar en esta tarde. Quiero que por favor todos tengan el micrófono en silencio y puedan apagar sus cámaras para que esto fluya mejor en cuanto a la conectividad. Pueden apagarlas, solamente van a tener, digamos, la disposición de escuchar. Al finalizar la charla vamos a dar un espacio rápido si hay alguna pregunta referente a la temática que vamos a abordar. Bien, entonces les pido por favor, apaguemos las cámaras, mantengamos el micrófono en silencio y voy a proceder en este momento a compartir pantalla para que podamos dar inicio a la actividad. Bien. Profesor, tú, dime si están viendo pantalla. Sí, Luis Alberto, ya la vemos. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces, como les menciono, esta tarde traemos un tema que va en relación a ese trabajo que ya hemos venido desarrollando con la institución. Como lo menciona la profesora, ya hicimos unas actividades tanto con la sede de bachillerato como la sede de primaria, donde llevamos a cabo las actividades de la estrategia Contigo Conectados. Y estas actividades van en relación al uso responsable y creativo de Internet. En cada uno de los cursos llevamos una serie de información que va en relación sobre todo a identificar aquellos riesgos que están presentes en los entornos digitales, pero también cómo empezamos a generar esas posturas críticas por parte de los niños y adolescentes en relación al consumo de Internet que están teniendo hoy en día en las actividades que realizan diariamente. Entonces, esta actividad lleva por nombre Hábitos Saludables y la construcción de acuerdos con niños y adolescentes para el uso responsable y creativo de Internet. Aquí vamos a ver lo siguiente, está distribuida en estas 4 partes. Como primer punto, quiero mostrarles unos resultados que obtuvimos en una investigación realizada en el 2017 con la Universidad de AFIT, donde Tigo realiza una serie de indagaciones en diferentes partes del país para determinar cuáles eran esos hábitos de consumo, cuáles eran las actividades más frecuentes que realizaban los niños y adolescentes en los entornos digitales. Entonces, vamos a mostrar unos resultados muy puntuales de esa investigación. Como segundo punto, vamos a hablar de los hábitos saludables, cómo se generan hábitos saludables para acompañar a nuestros jóvenes y nuestros niños en entornos digitales. Seguido, vamos a hacer unas aproximaciones hacia los acuerdos familiares y las rutinas, cómo ya después de haber definido, detectado cuáles son esos hábitos saludables, de determinar cuáles son esos riesgos que están presentes en los entornos digitales, empezamos nosotros a prepararnos en familia para iniciar a realizar unos acuerdos que nos lleven a tener un acercamiento con nuestros niños y jóvenes en relación al consumo de Internet que están haciendo. Y por último, unas recomendaciones prácticas que se le dan directamente a cuidadores, padres de familia, los que nos acompañan y los profesores. Muy bien, para iniciar, quiero entonces mostrarles esta información que tenemos en pantalla. Cuando se realizó la investigación en el 2017, que esta indagación se hizo en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Barranquilla y por supuesto Bogotá, se cogieron niños de 9 a 16 años y se le hicieron una serie de preguntas. Entre ellas estaba si conocía o participaba de redes sociales. Resulta que el 84% de los niños y los jóvenes encuestados en edades de 9 a 16 años mencionaron, claro, conocemos redes sociales, y lo interesante o lo que llama la atención es que el 71% de esos jóvenes eran niños de 9 a 12 años. Si nosotros vamos un momento a identificar cuál es la privacidad de las redes sociales, por lo general, en redes sociales como Facebook, en redes sociales como Instagram, incluso como WhatsApp, la edad mínima para que un menor pueda tener un usuario en estas redes sociales es de 13 años. Aquí evidentemente estamos detectando que hay niños que no tienen la edad mínima para estar participando en la red social, pero aún así sabemos que lo hacen. Y ojo, no es de satanizar el Internet, papá. Se trata de que analicemos el fenómeno para poder llegar a esas actividades que nos lleven a un acompañamiento y que nos lleven a un uso responsable y creativo de estos entornos digitales. Cuando vamos a ver entonces en las actividades educativas, pues el 97% de ellos dice, realizamos trabajos escolares
en medio de entornos digitales, eso es bien sabido. 93% escucha música, 78% juega, 72% ve videos. Lo que tenemos hasta acá es que es evidente que el uso de entornos digitales está presente en la vida de los niños y de los jóvenes en todo el territorio nacional. Pero ojo, aquí vamos a mirar cuáles son los riesgos que nos empiezan a generar una alarma, sobre todo el uso excesivo de Internet. ¿Por qué? Porque el 64% de esos jóvenes y esos niños nos manifestó que han navegado en Internet, que no tienen que hacer. ¿Qué quiere decir? Que los espacios o los tiempos libres los está dedicando exclusivamente a entornos digitales. 31% de ellos nos menciona ha descuidado a su familia, amigos, 20% se ha quedado sin comer o dormir en algún momento de su vida, porque está conectado a videojuegos, porque está en redes sociales. Aquí hay un tema, cuando ya hay un punto donde se quedan sin comer, se quedan sin dormir, hay que empezar a analizar cuáles son las actitudes y posturas de ese menor de edad en relación a esta frecuencia de uso digitales, porque esto ya está afectando su salud. Estamos hablando de jóvenes que dejan de comer y dejan de dormir pues, en estos entornos digitales. Entonces les pregunta a los jóvenes y a los niños, ¿quiénes son las personas a las que ustedes acuden cuando les ocurre algo negativo en internet y redes sociales? Háblese de un ciberacoso, de un ciberbullying, ciberbullying, un sexting, un grooming. Aquí vemos en la parte inferior derecha, donde dice figuras mediadoras, digamos, las categorías y los factores que nos arrojó esa investigación. Tenemos que con un 56% los profesores en ese ranking van liderando la lista, que no está para nada mal. Pero los jóvenes están diciendo, las primeras personas que nosotros buscamos para poderles mencionar alguna incomodidad o alguna afectación que hayan tenido en entornos digitales, son los maestros. Claro, son los maestros porque ellos pasan mucho tiempo realmente en los entornos educativos. Como segundo lugar están los pares, que son los mismos compañeros a los cuales les comentan estas afecciones. Y en tercer lugar están los padres de familia. Ojo, no es un mal número, un 40% que diga yo busco a mi mamá, yo busco a mi papá o a mi cuidador para mencionarle esto que me está ocurriendo, pero aquí esto nos muestra que hay que empezar a afianzar, padres de familia, ese relacionamiento que tenemos en casa y sobre todo identificar cuáles son esos gustos que están marcando la tendencia de uso de ese menor de edad en relación a las redes sociales que utiliza, por qué las usa, qué es lo que busca allí, cuál es la información que está produciendo y qué información está recibiendo de estos entornos digitales. Muy bien. Hablando entonces, ya vimos cuáles son los factores principales en los cuales nos muestra que hay un uso efectivo de Internet, es decir, hay un uso de los niños, de los jóvenes en los entornos digitales. Estamos hablando que hoy nuestros jóvenes son nativos digitales, papás. A ellos no hay que enseñar el manejo de un dispositivo. Ellos ya traen, ya saben cómo manipular la parte técnica del dispositivo. Aquí hay que empezar a generar reflexiones en relación a cuál es el uso que se hace del dispositivo. Llama mucho la atención cuando nos acercamos a los centros educativos y hacemos una serie de preguntas en mediadoras con niños, sobre todo en los grados de primaria. Por ejemplo, un grado cuarto, un grado quinto, les decimos, levanten la mano quien tiene un celular. ¡Pau! Más del 50 o el 60% levanta su mano porque tiene un celular, sea porque mamá o papá se lo permite o porque se lo dio para estar en contacto con él o para que haga uso de sus herramientas, las cuales él tenga el gusto de practicar. Pero ojo, aquí vemos incluso que hay niños a veces que tienen un celular mejor que el de uno, papás. Es decir, tienen una herramienta por la cual descargar, compartir, mediar y comunicarse con cualquier tipo de persona, papás. Y eso no es que esté mal, estamos hablando de que son nativos digitales, pero aquí se hace necesario un acompañamiento desde casa. Los docentes, estoy seguro que lo hacen, estoy seguro que desde los centros educativos, y soy consciente y de primera mano lo he visto, cómo hacen un acompañamiento a esos niños recomendando el uso de dispositivos móviles. Pero esto debe de empezar desde el núcleo familiar, papás. Lo que tenemos aquí enfrente es una situación que nosotros presentamos en un capítulo de nuestra miniserie. Hago aquí un paréntesis muy rápido. Tenemos una miniserie llamada Patches, Guardianes de Internet, la cual luego les voy a hacer y les extenderé la invitación a cada uno de ustedes para que la puedan visitar en nuestra página www.contigoconectados.com o por medio de YouTube, ponen Patches y allí se van a despegar todos los capítulos,
Pero aquí hablando puntualmente, en uno de esos capítulos, que es el número 3, tenemos una situación sobre un niño que tiene un uso excesivo de Internet. Es la historia de Nico, donde él es muy buen estudiante, pero ha comenzado a dedicar la mayor parte de su tiempo ¿a qué? A estar en entornos digitales, sobre todo en videojuegos. Esto ha ocasionado que él empiece a desconectarse de su familia, de sus actividades en relación al tiempo que está dedicando a estar allí. Es decir, que la necesidad él en ese momento es encontrar un balance para desarrollar habilidades digitales que le permitan llevar un aprovechamiento de la tecnología. Aquí, como podemos ver, no vamos a ver el capítulo por razones de tiempo, se lo explico aquí resumidamente para que podamos avanzar a otra información que les quiero dejar en esta tarde, pero aquí puntualmente se habla de un uso excesivo y cuál es el problema puntual que se presenta en relación a la actitud y la conducta de ese menor de edad por tener ese exceso de uso en ese entorno digital, que en este caso serían los videojuegos. ¿Cómo hay que reconocer precisamente cuáles son esas emociones, cuáles son esas disposiciones y actitudes que empiezan a manifestar los menores de edad, para así mismo nosotros apropiarnos? Ojo, hay que conocer, papás, hay que empezar a conocer el contexto para poder apropiarnos y empezar a generar estrategias que apunten precisamente a un acompañamiento. No se trata de prohibir ni de cohibir, padres de familia. Se trata de empezar a comprender y empezar a acompañar a ese joven en su vida digital, porque realmente la deben de tener, sea para la parte educativa, sea para la parte de conocimiento, porque como vamos a ver más adelante, las redes sociales y herramientas también ofrecen espacios de interacción que permiten generar conocimiento, que permiten generar aprendizajes y también pulir aquellos que algunos jóvenes ya tienen. Muy bien. Quiero mostrarles esto, esta imagen que tenemos enfrente es el triángulo, se llama el triángulo de Internet saludable. Gustavo Entrala, que es un experto en tendencia e innovación, es una de las personas que propone este triángulo para empezar a hacer en categorías cómo es que empezamos nosotros a consumir redes sociales y entornos digitales, pero también qué efecto podría tener eso, no solamente en los menores de edad, también en nosotros como adultos. Y él empieza a estipular aquí, como lo vemos en el triángulo, unas categorías. Y empieza con la base del triángulo con la categoría de interruptores. ¿Qué son esto de los interruptores? Interruptores son todas esas herramientas digitales, claro está, que interrumpen nuestro día a día de notificaciones. Es decir, que siempre está mandando una alerta o una notificación, como por ejemplo el caso del Messenger de Facebook, WhatsApp, o una notificación de un correo electrónico de Gmail. Y esto puede interrumpir incluso que nosotros estemos haciendo una actividad particular, puede ser laboral, puede ser otra en familia, y al llegarnos la notificación, pues nos dispersa un poco porque llama nuestra atención a estar nuevamente inmersos en ese entorno digital, en este caso en esa red social. Muy bien, en el segundo, en el nivel hacia arriba, vamos con los algoritmos que deciden lo que vemos cada día. ¿Qué son estos algoritmos? Son los que nos enganchan y analizan constantemente cuáles son nuestros gustos. No es fortuito, papás, que cuando ustedes hagan una búsqueda en Google y después utilicen un Gmail o utilicen otro espacio, en los laterales a veces salen unos banners que mágicamente le muestran esa búsqueda que hiciste en Mercado Libre, por ejemplo. Asimismo, con ese mismo principio, funcionan estas redes sociales como lo es Twitter, como lo es Facebook, como lo es Instagram, incluso como lo es Pinterest. Ellos funcionan por medio de unos algoritmos que lo que hacen es analizar por medio de inteligencia artificial cuáles son los gustos de la persona. ¿Cómo lo analizan? La conexión que hace la persona, cuáles son las páginas que visita, cuánto tiempo está allí, a dónde dirige el clic que está haciendo dentro de la plataforma. En medio de esto, ellos empiezan a generar una tendencia de gustos y cuando la persona está por fuera de la red social, envía una notificación o envía un correo a la persona que necesita de esos entornos digitales. Seguido en el siguiente nivel tenemos los que matan el sueño. Papás, estos son los que nos sumergen en su contenido al punto de hacer la noción del tiempo. Hablamos, por ejemplo, de una red social como la conocemos que es YouTube y Netflix con toda su parrilla de programación de series, miniseries y todo el contenido que tiene allí, que es obviamente de entretenimiento, pero que puede llevar incluso a que las personas pierdan el sueño o se queden hasta altas horas de la madrugada viendo, por ejemplo, una serie o viendo, por ejemplo, un video en YouTube.
Y en el último lugar, en la pirámide, están las adictivas, papás. Ojo aquí con esto. Adictivas son todas estas que nos cuesta dejar de usar. Hablando puntualmente del uso que están haciendo los niños y jóvenes, tenemos, por ejemplo, los videojuegos como Fortnite, ¿sí? Tenemos Candy Crush y tenemos otras como Minecraft, otras como Free Fire, otros que ellos utilizan, pero aquí es un tema, papás. Y son, cuando mencionamos que son adictivas, es porque así mismo están estipuladas. Les voy a hablar rápidamente de algo que se produce en nosotros, que son los neurotransmisores. Siempre estamos produciendo neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias que desencadenan impulsos nerviosos que dan como resultado estados emocionales, estados de ánimo o actitudes en los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. ¿Y cuáles son algunos de los principales neurotransmisores? La oxitocina, por ejemplo, que está relacionada con el amor, y esa se produce cuando hay un contacto físico, un abrazo, una estrechez de manos, ¿sí? La serotonina, que es relacionada con la felicidad, ese estado de euforia o de felicidad que a veces podemos sentir. Y la dopamina, ojo con esta, la dopamina, que es relacionada con el placer y la recompensa. ¿Qué pasa? Que estas redes sociales empiezan a generar esta dopamina en los niños, en los jóvenes y en los adultos. ¿Y cómo es esto? Pues cuando un niño está en medio de un juego como Fortnite, sí, como Candy Crush o otros, cuando pasa de nivel, él tiene la sensación de haber llegado a pasé el nivel, lo logré. Inmediatamente, claro, inconscientemente, eso se produce a nivel biológico, se descarga esa sensación de satisfacción, esa sensación de placer. ¿Y qué va a querer el niño? Volver a sentir mismo, papás. Entonces, por eso es que se vuelven tan adictivas y querer volver y volver y volver constantemente a estar relacionado, a estar inmerso en esos entornos digitales. No es fortuito, papás, que todas las redes sociales tengan este mismo principio. Claro, aquí es donde se empieza a ser necesario cómo nosotros estamos mediando el uso de ellas. Como estamos viendo en el triángulo de Internet saludable, tenemos que determinar en estos puntos, hombre, en mi casa o mi niño o mi hija o mi chico, mi chica, hablando de adolescentes, ¿en qué cuadro está? ¿Será que está en el cuadro de herramientas adictivas o las que matan el sueño? O quizás está atrapado por esos algoritmos de consumo, o quizás tiene los interruptores que siempre le llaman la atención a que esté visitando constantemente. Muy bien, vamos a dejar allí para que vayan pensando en esto. Pero sí. Aquí tenemos en el mismo triángulo lo que llama Gustavo Estrala los nutrientes digitales, que es una misma pirámide, va en relación a las mismas redes sociales, pero aquí empieza a categorizarlas de acuerdo a la funcionalidad que nos puede presentar a nosotros como seres humanos individuos. Por ejemplo, en la base de la pirámide están las herramientas de productividad. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, un Gmail o correo electrónico que se hace necesario para una vida educativa, para una vida profesional, ¿sí? Y que allí tienen muchas opciones, herramientas que obviamente prestan un servicio. Está, por ejemplo, también los formularios que uno puede generar directamente, los documentos que uno puede hacer en línea, como por ejemplo un Word, como por ejemplo un Excel, como por ejemplo un PowerPoint, y que no es necesario ya que usted tenga una USB o que esté en su computadora para poder llevar consigo su documentación. Basta con que usted se loguee a su correo electrónico en su trabajo, de su tía o en un familiar o en otra ciudad que usted llegue para que usted tenga acceso a esa información. Muy bien, sigue el calendario, que el calendario estipula cuáles son esas actividades puntuales y empieza también a enviarle una notificación debido a que usted empieza a hacer una programación en el día. Y por último tenemos que es lo que usted les presta el servicio de cargar a la nube, es decir, cargar a internet cualquier tipo de información, un video, una fotografía o cualquier tipo, un audio, para que usted tenga siempre y constantemente a la mano toda su información personal, profesional, incluso educativa. Esto está en la pirámide en la base, hablando de herramientas productivas. En el segundo nivel están las herramientas o redes sociales de trabajo personal, profesionales o de relaciones sociales. Como pues evidentemente está Facebook. Facebook es una de las plataformas de redes sociales más populares, donde se puede hacer esa interacción con personas, donde se puede producir contenido, pero también consumir, pero donde se debe tener sobre todo con quiénes son las personas que estamos hablando, que tenemos en nuestros contactos o que de una u otra manera tienen acceso a nuestra información. Cuando le preguntamos a los jóvenes, levanten la mano cuántos usuarios, contactos tienen en Facebook,
Pues muchos de esos nos dicen 1000, 2000 contactos, 500, 600 contactos, ¿sí? Y cuando les decimos, de eso realmente, ¿con cuántos te hablas? Ahí es donde nos dicen 10, 20, 30. ¿Y los demás quiénes son? Y eso no solamente le pasa a los jóvenes papás, también nos pasa a nosotros como adultos. Vamos agregando a cuánta persona o sugerencia de amistad nos llega a esta red social. Claro, depende del uso que hacemos. Aquí son herramientas, padres de familia. El que tiene el control del uso, perdón, somos nosotros. El cual no es la herramienta, sino el uso que estamos haciendo de ella. Muy bien, en cuanto a la línea de conocimiento y aprendizaje, tenemos YouTube, que sabemos que es una red social de videos donde se pueden encontrar tutoriales, documentales de cualquier temática que nosotros queramos aprender. Las búsquedas en Google, sabemos que Google, pues basta con que ustedes se conecten a Google, poner una frase, una palabra, para que él haga una búsqueda general de todo lo que se puede encontrar allí. Y pues Wikipedia, que es una especie de enciclopedia electrónica o virtual, que hay temas de cultura general y temas académicos a nivel general que se pueden hacer las búsquedas. Muy bien. En el último nivel tenemos entretenimiento. Sabemos que Netflix se presta precisamente para que sea un contexto de entretenimiento y pues los videojuegos como Candy Crush, Free Fire, Fortnite, que ya hablamos, que están en esta línea de nutrientes digitales. Pero entonces, aquí vamos a aclarar algo. Tenemos la pirámide donde nos empezamos a categorizar si son adictivas, si son interruptores, si son algoritmos de consumo o si son aquellas que matan el sueño. Aquí nos muestran esas mismas, pero en unas categorías donde podemos dirigir qué es la funcionalidad que nos presta esa red social. Entretenimiento, conocimiento, trabajo personal o herramientas productivas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos precisamente de estos dos factores, hablando de las pirámides y de categorizar cada una de las redes sociales, papás? Porque nosotros, como padres de familia, ¿sí? Como cuidadores o docentes, tenemos que empezar a determinar una red social, ¿qué beneficio nos está prestando? ¿Cuáles son las redes sociales, aplicaciones o entornos digitales que está usando mi hijo, que está usando mi hija, pero también que estoy usando yo? ¿Qué tiempo me está exigiendo esa red social para estar durante el día y qué me está dejando, o qué tiempo me está dejando para asumir otros roles participativos dentro del hogar? Llámese ese acompañamiento familiar, llámese las actividades laborales o educativas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer un menú, una parrilla de utilidad y empezar nosotros a determinar realmente qué nos sirve, para qué nos sirve y qué no es necesario tenerlo. Y aquí voy a hacer un ejemplo rápido, papás, y esto es haciendo alusión a cuando estábamos en todo el entorno físico, es decir, cuando estábamos en la presencialidad, sabemos que ahorita estamos en una emergencia, que estamos con la necesidad de estar confinados en nuestras casas para cuidar de nuestras familias, pero pongo este ejemplo rápidamente. Cuando estábamos con la necesidad de salir, teníamos que ir a nuestros trabajos, estoy seguro que nos levantábamos muy temprano y salíamos camino hacia los lugares de trabajo, pero es lo mismo que estar en una red social. Si salimos hacia nuestro lugar de trabajo y encontramos una cafetería abierta, no sé, una panadería, un tostado, y nos sentamos aquí y nos pedimos un café porque hay muchas personas y empezamos a hablar con esas personas y se nos van 3, 4 horas y luego después de esas 3, 4 horas, pues nos vamos hacia nuestro lugar de trabajo, llegamos, hacemos lo que podamos, ya se nos fue el mediodía y llega una persona y nos saluda y nos vamos de nuestro puesto de trabajo y nos vamos a hablar también con esa persona de cualquier tema particular. Estoy seguro que esa no era la línea de tiempo que nosotros utilizábamos. Lo mismo pasa con las redes sociales, papás. ¿Qué pasa? Hay que determinar cuál es la necesidad mía. Si yo tengo un tiempo en el hogar donde me levanto y, por ejemplo, hablo en borrador, de 9 a 10 de la mañana estoy acompañando a mis niños, a mis hijos, a hacer las actividades escolares o a estar en línea con los profesores, es ese tiempo. Después de ese tiempo, ¿cuál es la actividad que sigue en relación a un cronograma que tenga para generar hábitos? Aquí es donde empezamos a hablar de hábitos saludables. Aquí es donde empezamos a hablar de actividades con propósito, papá. Se trata de usar redes sociales y entornos digitales con propósito, no que nos consuman el tiempo que tenemos y que dejemos o abandonemos otras actividades importantes como ese relacionamiento familiar. Muy bien. Aquí vamos a hacer una reflexión rápida y es el hecho de que los papás o cuidadores
se involucren todo el tiempo en actividades relacionadas en Internet y no cuando el joven está en algún problema, papás. Aquí se trata no de solucionar el problema, hay que empezar a evitar ese problema. ¿Cómo evitamos el problema? Desde un reconocimiento, un acercamiento para analizar cuáles son esas redes sociales que se usan en casa, para qué se usan esas redes sociales, qué beneficios trae para mi hijo o para mí el uso de esas redes sociales y cuál es el tiempo que yo voy a determinar para hacer uso de ellas. Aquí vamos a revisar 4 puntos rápidamente que ustedes se pregunten allí en casa. Por ejemplo, ¿qué situaciones genera el uso excesivo de videojuegos en nuestros hijos? Por ejemplo, dejar de comer, dejar de dormir, abandonar incluso estar sentados a la mesa con papá y mamá porque está en su tablet, en su celular o en su computadora en el juego. Aquí hay que empezar sobre todo a analizar cuál es la conducta de ese menor de edad, cuál es la conducta de ese joven en relación al consumo que está haciendo de ese entorno digital. Como segundo punto, conoce cuáles son las redes sociales que mayormente frecuenta su hijo y por qué. ¿Cuáles son esos espacios que está frecuentando? ¿Quiénes son las personas con las que habla? Ojo, se trata de respetar los espacios, claro está. Aquí no se trata de cohibir ni de prohibir. Se trata de reconocer y acompañar. Pero ¿cómo se hace? Desde un acercamiento, desde una confianza, donde usted se pueda apropiar y poder recomendar a ese niño, a esa niña de un buen uso de ese entorno digital. Pero ¿cómo ese menor de edad puede confiarle a usted lo que ocurre? Pues de que usted le demuestre o le dé los espacios para que él pueda determinar que usted es un amigo y no una persona que va a entrar a bloquear esa vida digital o esa identidad digital, que es la de que se habla. ¿Qué es la identidad digital? La manera como nos expresamos, la manera como empezamos a consumir y también a producir información en cualquier tipo de red social o entorno digital. Como tercer punto, ¿cuáles son los gustos e intereses digitales de su hijo? ¿Cómo percibe usted lo que él publica? ¿Cuál es la etiqueta que él está usando? Es decir, ¿cuál es la manera de él hablar? ¿Cuál es la manera de comunicarse en estos entornos digitales? ¿Cuál es la información que él recibe? ¿Cuál es la información que él envía y para qué? Sobre todo para determinar que no esté relacionado con los delitos informáticos, llamemos sexting, envío, recepción, solicitud, ojo, y compartir imágenes con contenido sexual. Ah, yo sé que hay un delito que se llama sexting, y si yo estoy haciendo un acompañamiento activo de mi niño o de mi niña o de esa mujer y veo que en su celular hay una imagen de un desnudo, por ejemplo, me va a generar una alerta, ¿cierto? Bueno, yo me siento a discutir con él cómo recibió, quién envió o hacia dónde va esa información. Ahí es donde empezamos a generar esas posturas críticas en ellos, no para prohibir, sino para que reconozcan cuáles son las consecuencias que puede traer para ese menor de edad estar relacionado, por ejemplo, como un delito informático como el que acabamos de hablar, pero también cuáles son las consecuencias para la familia, porque recordemos que si el menor de edad es detectado en un delito como sexting, como grooming, ciberbullying, cibermatoneo, pues ¿quiénes son los directamente responsables? Los adultos, ¿claro? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a dialogar directamente con esos menores en relación a lo que están haciendo en esos entornos digitales. Como cuarta medida, ¿qué estrategias de mediación utiliza usted en casa? ¿De verdad utiliza alguna estrategia? ¿O sencillamente en casa todo el mundo tiene su dispositivo, tiene su relacionamiento con los entornos digitales sin ninguna medida? ¿Cuáles les han funcionado o no? Si hay alguna restricción. Ojo, aquí hablamos de tipos de mediación y sobre todo, ¿cuáles son los que aplicamos? Recordemos, hay 3 tipos de mediación en entornos digitales. Está la mediación técnica, que es reconocida como el control parental, y es la instalación de software en los computadores de los menores de edad, ¿sí? Para determinar qué páginas visita y cuáles no. Está la mediación restrictiva, que son esas restricciones que empezamos a demarcar en el hogar. Usted no se conecta sino hasta esta hora en el día, o usted no se conecta sino por 30, 20, 2 horas, o usted solamente se conecta bajo mi supervisión. Pero esto ya va muy de cuál es el relacionamiento y cuál es la confianza que hay en ese núcleo familiar. Y está la mediación activa, que es la generación de diálogos. Y aquí ya empieza a haber un diálogo de reconocimiento, pero también un acercamiento directo a ese joven. Bien, ahora, hablando entonces, ya hablamos de cuáles son estos hábitos, de estas relaciones, perdón, estas actividades que tienen los menores de edad. Ya hablamos de cuáles son esos usos que están haciendo ellos de entornos digitales. Hemos hablado de esos triángulos de consumo de Internet, cómo son los, digamos, un consumo o esos nutrientes que pueden generar unas categorías para que nosotros empecemos
a determinar cuáles son esas redes sociales apropiadas, cuáles se pueden usar en casa, qué tiempo vamos a determinar para el uso de esas redes sociales y para qué y por qué. Ahora, quiero que hablemos de esos hábitos que son necesarios que empiecen a fomentarse en el hogar. Y esos hábitos se deben de generar por medio de un pacto, es decir, de digamos, de un acercamiento donde esté mamá, donde esté papá, donde esté el cuidador, donde estén los hijos que estén en ese hogar, donde se sienten a la mesa y empiecen a determinar esas líneas de acción que se van a empezar a funcionar, digamos, directamente en relación a ese consumo de Internet. Por ejemplo, lugares de la casa, horarios, el número de dispositivos que hay allí, supervisión y las edades. ¿Cómo es esto de lugares en casa? Una opción, por ejemplo, sería no tener Wi-Fi, y si el Wi-Fi está dentro del hogar, ¿en qué lugares de la casa se pueden conectar o no? Por ejemplo, no se conecta nadie en sus habitaciones, hablando sobre todo de los menores de edad. Los horarios, establecer horarios en los que no se utilice celular o ninguna tecnología, porque papás, y no sé si les ha pasado, pero en muchas familias ocurre que están sentados a la mesa, están comiendo, están desayunando, están almorzando, y padre de familia en el celular, el niño o la niña en la tablet o en el celular, y realmente están más concentrados en lo que ocurre allí que en compartir esos espacios. Hay que empezar a fomentar espacios offline, es decir, si bien es cierto, la vida digital hoy por hoy es necesaria, y sobre todo con lo que ha ocurrido, que nos tiene en casa, que nos tiene desde la virtualidad, realizando actividades laborales, educativas y también de aprendizaje, pues también es cierto que tenemos que tener una mediación y un equilibrio, ¿bien? En cuanto a saber el número de dispositivos en casa, es cómo administrar y permitir esos momentos en los que se puede estar en línea. Supervisar, es indispensable acompañar a los niños, sobre todo a los niños menores de 12 años, ¿sí? En esa navegación en Internet. Y las edades, no dar acceso a los niños pequeños para tener una cuenta directa y que ellos tengan manejo libre de cualquier entorno digital o red social que pueda ser involucrado. Ahora, hablando entonces de los hábitos positivos sobre el uso, ¿cuáles serían esas categorías en las cuales nosotros empezamos a determinar un acuerdo familiar? Por ejemplo, detectar inclinaciones y potenciarlas. ¿Qué es esto? El uso de Internet puede potenciar en los niños y en los menores, sobre todo en algunas herramientas, ¿sí? Talentos, o brindar espacios para darlos a conocer. Por ejemplo, jóvenes que les guste tocar un instrumento musical. ¿Qué herramienta, por ejemplo, les podría servir a ellos para afianzar ese talento que tengan? A mí se me ocurre YouTube, clases de YouTube, por ejemplo, de guitarra, de notas musicales. Hablo en borrador, pero asimismo se puede aplicar a cualquier contexto. Aquí es determinar la red social, aquí es determinar el espacio digital, pero con un uso adecuado y un uso responsable y con una finalidad. Actividades digitales en familia, fortalecer la unión, la comunicación y la confianza. ¿Cómo se puede fortalecer esta unión y la confianza? Hablar con todos los integrantes de la familia de lo que ocurre, y sobre todo con los niños y los jóvenes. Estoy seguro que ellos pueden incluso conocer mucho más que nosotros como adultos. ¿Por qué? Porque están más inmersos en el entorno digital, pueden conocer algunas herramientas que como adultos nosotros ignoremos o no conozcamos en el momento. Pero cómo ellos empiezan a vivir eso con los padres de familia, cómo empiezan a generar esa sinergia familiar para que empiecen a generar esos acuerdos que los lleve a todos a tener un uso efectivo y un uso responsable de entornos digitales. Fortalecer la conversación y el diálogo. Es un superpoder porque desde el diálogo está realmente la capacidad de una buena mediación. Y aquí viene, ojo, la cuarta mediación, les había dado tres: técnica, restrictiva y activa, y la cuarta, que es la que empieza a recoger elementos de todas, pero que es la efectiva en cuanto a los diálogos y los acercamientos, y es la mediación proactiva, desde 4 elementos: protección, preparación, deferencia y proactividad. ¿Cómo es esto? Protección. ¿Cómo emprendemos nosotros acciones como adultos que protejan a nuestros jóvenes y nuestros niños en entornos digitales? ¿Y cómo emprendemos esas acciones? Desde el reconocimiento de los gustos, desde las delimitaciones en el hogar, desde un control del uso autónomo y efectivo de Internet. Preparación. ¿Cómo preparamos a los jóvenes para que ellos empiecen a generar un criterio? No se trata de andar detrás de ellos, papás, cogiéndole el celular, pidiéndole las contraseñas, no.
Se trata de que fomentemos en ellos el uso autónomo, pero desde la confianza, desde cuál es la participación que ellos deben de tener, cómo ellos deben de actuar para que cuando se presente una situación compleja, como por ejemplo una pérdida de información, una pérdida de un usuario, y que por medio de ese usuario se esté efectuando un grooming, creación de un perfil falso para contactar a un menor de edad, sea para secuestro, extorsión, hackeo, robo de información. ¿Y qué ocurre? Que los casos de grooming se empiezan a ejecutar desde perfiles existentes, se hacen pasar por un menor de edad y empiezan a pedir información personal como fotografías, como con quién vive, como qué es lo que hace, qué le gusta. Todo eso empieza a perfilar sobre todo la persona o el delincuente que está tratando de ejecutar esa acción. Pero si un menor de edad se encuentra con esta situación, ¿cómo actúa? Tiene la postura crítica de llegar a decir, mamá, papá, me está ocurriendo esto, estos son los pasos que yo reconozco, debemos de asumir este rol o debemos de irnos por este camino. Ahí es donde hablamos de preparación, tanto para ese joven, pero también nosotros como adultos, desde el reconocimiento y desde el conocimiento de los contextos en los cuales se encuentra involucrado nuestro hijo en entornos digitales. Deferencia es el respeto por lo que a ese menor de edad le gusta hacer en entornos digitales. No se trata de cohibir ni de prohibir, se trata de acompañar y asistir. Y proactividad es convertirlos a ellos en actores activos y autónomos que puedan compartir la información que conocen con papá, mamá y las personas involucradas en la familia. ¿Sí? Entonces aquí empezamos nosotros a hablar de unos acuerdos y una rutina que empiezan a acompañar estos hábitos, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Ese man es un hacker. Precisamente Hackearlos de todo. una documentación, es decir, generar un documento en casa que pueda tener estos puntos. Por ejemplo, está muriendo. una necesidad en tu hogar acerca del uso de la tecnología. ¿Cierto? Segundo, elegir un nombre inspirador. Por favor, cierren los micrófonos. Pueden ustedes llevar a cabo un dimensionamiento de, no sé, un nombre de una película que les guste, algo que funciona esa Oye, ¿tú eres ignorante o que te dices que eres ignorante? Tercero, piensa sobre qué hablarán y los acuerdos que van a realizar. Es decir, dónde se van a realizar esas acciones, cuál es el tiempo para... Cuarto, propiciar espacios de conversar. Hablamos de firmar, les voy a enseñar un ejemplo de cómo lo podemos realizar. Y se pone el acuerdo en un lápiz visible, toda la familia existe mencionada. Padre de familia, que por favor cierre el micrófono, ya vamos a ir finalizando porque se escucha un poco el audio de fondo, ¿vale? Muy bien, quiero mostrarles rápidamente aquí, papás, y este acuerdo, ustedes visitar la página www.contigoconectados.com y pueden descargarlo si lo desean como un ejemplo. Aquí les voy a mostrar que uno de esos acuerdos podría ser así su modelo, ¿sí? Que ustedes podrían hacer en casa. Hablamos de que tiene que tener una introducción del por qué se está generando ese acuerdo. ¿Por qué? Porque si vimos en los puntos mencionados, ya se determinó cuál era la necesidad en ese hogar. Si es que mi niño, mi niña, si es que el joven está pasando mucho tiempo en videojuegos o en redes sociales, recordemos lo que habíamos hablado, adictivas o interruptoras o algoritmos de consumo o que matan el sueño, pues yo ya determiné qué es eso lo que ocurre y en relación a eso yo voy a generar el acuerdo. Muy bien, nombre del padre de familia, obviamente del joven que va a participar en el acuerdo, y algunas categorías o algunos tips podrían ser estos. Tiempo de conexión. Estaremos conectados 1 hora, 2 horas diariamente y conversaremos siempre que necesitemos tiempo. ¿Quién se compromete? Por ejemplo, se comprometería padre de familia o cuidador y niño o adolescente. Podría ser así que lo podrían manejar. Tiempos offline. Disfrutaremos tanto tiempo, horas juntos a la semana, sin compañía ni de aparatos electrónicos como celulares, tablets o computadoras. Momentos de desconexión, cuando estemos comiendo, cuando estemos durmiendo, cuando estemos en la ducha, cuando estemos en cine. Claro, esto es una aproximación y un ejemplo. Ustedes pueden, de acuerdo al contexto familiar, poder involucrarlo, incluir ahí lo que ustedes deseen. Esto es como un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede generar ese acuerdo. Lugares de conexión, navegaremos en Internet en estos espacios. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden plantear en ese acuerdo. Y por último, va aquí la firma directamente de ese niño, de ese joven y ese padre de familia, porque recordemos, papá, hay que enseñar con el ejemplo.
Pero si nosotros le decimos a ese niño o a esa niña, hay un delito que se llama sexting y es el envío, recibir, enviar, solicitar imágenes con contenido sexual y cualquier tipo de información que degrade a una persona. Pero resulta que nosotros como adultos estamos en muchos grupos que nos agregan los amigos y los amigos de los amigos, y a veces son grupos pesados donde hay información y videos muy pasados de tono, y por A o por B, nuestro niño, nuestra niña toma ese celular, va a WhatsApp porque ya lo sabe manejar y entra y ve que papá o mamá está en un grupo de estos. Pues con qué autoridad o con qué ética le va a decir no a ese joven, no puedes estar enviando o recibiendo imágenes con contenidos sexual en entornos digitales. Entonces aquí viene la postura desde enseñar con el ejemplo. Bueno, ya vamos cerrando, papás, y aquí queremos proponer qué hacemos o cuáles son los puntos a tener en cuenta como mediadores en cuanto a esos acuerdos y esos hábitos que vamos a empezar a generar en el primero, prohibir no es la solución. La mediación restrictiva no es el camino porque destruye la confianza, papás. Segundo, bloquear y controlar el uso de dispositivos no es la única solución. Recordemos que bloquear o controlar el uso de dispositivos se llama mediación técnica o control parental, pero realmente esto sabemos que no es determinante en que el joven esté seguro porque ellos podrían deshabilitar ese control parental fácilmente por medio de una plataforma llamada YouTube. Aquí viene desde las posturas críticas del uso autónomo de esa herramienta. Los juegos en línea desarrollan habilidades, claro que sí, papás. Aquí vemos que hay muchos niños que incluso por medio de estos juegos pueden incluso desarrollar habilidades matemáticas, destrezas de pensamiento, claro, pero todo es en justa medida. Hay que tener un equilibrio en cuanto al uso que están haciendo de esos entornos digitales. Mostrar interés y compartir, siempre saber preguntar cómo se encuentra ese joven y en qué puede ayudarle, así uno no sepa o no conozca cuál es la situación, sobre todo que se esté presentando en relación a lo que le ocurra a él en un entorno digital. Por eso se hace indispensable y necesario empezar a hacer un reconocimiento de cada una de esas redes sociales que están presentes en el hogar. Todos podemos ser mediadores proactivos, claro, no solamente es papá y mamá, también los niños, las niñas y los jóvenes que están involucrados en el núcleo familiar. Y el mundo digital hace parte de nuestra vida, eso es evidente, papás. Realmente el entorno digital, y más ahora que es tan necesario estar nosotros involucrados desde la virtualidad, pues es muy necesario que nosotros no prohibamos que ellos puedan hacer relacionamiento con todos sus entornos digitales, sino que obviamente empecemos a generar esas posturas críticas en ellos. Muy bien, aquí hay algunos tips para padres de familia, docentes y para los niños, y es sobre todo para padres conversar, escuchar y confiar en ellos, enseñar con el ejemplo lo que hablábamos ahora, desde el acuerdo, desde que ellos vean que tienen un ejemplo latente en papá y mamá sobre el uso responsable y efectivo de Internet y redes sociales, pues asimismo ellos pueden realmente empezar a dirigir esas actitudes o esas habilidades o esas frecuencias de uso en relación a lo que le está solicitando el padre de familia. Compartir actividades dentro y fuera de la red. Hay que tratar de hacer actividades offline. Si bien es cierto que hoy por hoy nos convoca la virtualidad, también hay que hacer esos espacios de acercamiento, donde incluso generemos, hablábamos de un neurotransmisor, recordemos, oxitocina, cuando nos damos ese abrazo, que claro, hoy por hoy, para la comunidad en general, el tema del contacto está más bien rezagado porque tenemos que tener la seguridad en familia, pero en el hogar es otro cuento. En el hogar, una estrección de manos, un abrazo, ese acercamiento puede empezar a generar esa sinergia donde podamos empezar también a plantear necesidades que se están determinando en el hogar referente al consumo de Internet y redes sociales. Para docentes, acompañar, sabemos que lo hacen muy bien, realmente son una de las personas que están muy activas, recomendando, hablando de estos temas con los niños, con los jóvenes. Dar apoyo, ellos tienen todas las cualidades y todo el conocimiento para activar canales de atención temprana si es que llega a ocurrir algo que deba de tener un acompañamiento fiscal, y evitar sobrecargar de tareas, proponer unas actividades sencillas y accesibles que puedan realizar de una forma autónoma dentro o fuera del hogar. Y para los niños y adolescentes es un uso moderado, a hacer actividades fuera de línea que van en relación a lo que mencionábamos en la categoría de padre de familia, y hablar con confianza, que es sobre todo buscar ese apoyo en el adulto cuando llegue a ocurrir algo o cuando quiera saber o ampliar la información de algo dentro de una red social. Muy bien, eso voy cerrando, papás, y es que queremos dejarle
esta información que mostramos aquí en pantalla son algunos recursos digitales que ustedes pueden visitar para poder ampliar la información en relación a las temáticas que hemos abordado esta tarde. Y hago un anuncio aquí rápidamente. Les recuerdo que a todos los papás que hayan diligenciado el formulario, no solamente nos sirve a nosotros ese formulario como el listado de asistencia, sino que la próxima semana, si Dios quiere, nosotros vamos a enviar a los correos electrónicos que nos suministraron en ese formulario unas guías que sean como un material de apoyo para que ustedes puedan poner en práctica todos los puntos y los temas que abordamos en esta tarde, en esta charla. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos recursos digitales que les vamos a recomendar. Nuestra plataforma Contigo Conectados, página en la que brinda datos, textos y consejos para el uso responsable de Internet. Google Académico, un buscador online. ¿Para qué? Para todos esos resultados únicamente de fuentes confiables, sobre todo para apoyarse en esas búsquedas académicas y educativas que son necesarias en el momento. Julio Profe es un docente que tiene un canal de YouTube y que estoy seguro ya incluso deben de conocer, pero que comparte ejercicios sobre matemáticas muy bien explicados. Wunderlist, organizador de tareas para manejar el tiempo, que es muy útil sobre todo para cumplir esas obligaciones y como lo veíamos en la categoría de estas redes que son productivas, generar un calendario que nos recuerde las actividades puntualmente durante el día. Drops, aplicación visual y divertida para aprender idiomas, que la pueden visitar, es gratuita. Crece con Google en Casa, que es una página para fortalecer conocimientos y habilidades digitales, tanto en niños, jóvenes y adultos. Canal de aprendizaje de Daniel Carreón, que es otro canal de un profesor en YouTube que también se especializa en problemas y aprendizajes matemáticos desde primaria hasta la universidad. Empantallados, que es una plataforma para padres y cuidadores con videos y recursos que permiten generar esas habilidades TIC, sobre todo para que ustedes aprendan cómo enseñarlas directamente a sus hijos en casa. Protección online, brinda recomendaciones para el uso de nuevas tecnologías y herramientas básicas como un diccionario, un traductor y las generales que ustedes ya conocen que realizamos en las búsquedas de Internet en Google. Muy bien, ya para finalizar, quiero que cada uno en casa se pregunte esos cuatro ítems que tenemos acá. ¿Has generado un acuerdo sobre el uso de Internet en casa con tus hijos? Si la palabra es no, esta es la oportunidad para con los insumos que hemos hablado en esta tarde empezar a plantearse si es necesario o no poder generar ese acuerdo en casa para poder llegar a ese uso efectivo, autónomo y responsable de Internet y redes sociales. ¿Regulas el tiempo que tus hijos pasan jugando en línea? Si la respuesta es sí, genial, así deben de seguir precisamente esos acompañamientos, pero si no, es una oportunidad precisamente para poner en marcha esas estrategias que puedan llevar a cabo para regular ese tiempo, ojo, no prohibiendo, cohibiendo, sino acompañando, recomendando y asistiendo. Tercero, ¿tienen tus hijos menores de 13 años un perfil en redes sociales? Si la respuesta es sí, pues realmente, ¿qué acompañamiento estamos generando en ese menor de edad en relación a ese consumo de esa red social? Reconozco cuáles son los riesgos que hay en ese entorno digital y cómo estoy preparando yo como adulto y cómo estoy preparando a mi hijo o mi hija para enfrentar las situaciones que pueda encontrar allí. Y por último, ¿sabes cómo puedes usar Internet para apoyar el aprendizaje de tus hijos en casa? Pues aquí en esta charla hemos dado algunos tips que estoy seguro pueden servirles y son de mucha utilidad. Y con las guías que pensamos enviar también, papás, va a ser un material de apoyo para que ustedes puedan poner en marcha todo lo que hoy hemos hablado. Muy bien, papás. Aquí voy finalizando con mi intervención, dándole las gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Y en este momento quiero abrir el espacio un breve momento para resolver dudas e inquietudes si las tienen en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla y le doy la voz a la profesora para que me comente si hay alguna pregunta en relación al tema. Muchísimas gracias, papás. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Muy interesante y muy pertinente tus aportes. Bueno, aquí hay algunos papitos que van escribiendo en el chat. Los que estén interesados en tomar la palabra, por favor, me escriben en el chat. Yo voy moderando la palabra. Básicamente los que nos han escrito nos piden el favor de que nos compartas el link de los juegos para poder ellos empezar a utilizarlos. Nos dicen aquí también que muy importante el tema, que te agradecen mucho pues estos consejos, sí, y manifiestan su interés por conocer ese link. Hay un papito que nos dice que hay una aplicación que le parece muy buena, que es Family, se me perdió,
Bueno, ya la busco y les confirmo. No sé, papitos, está abierto el espacio para las preguntas, entonces quien quiera tomar la vocería, estamos en el momento de hacerlo. Andreita, ¿puedo decir unas palabras? Claro, Niesita. A propósito, estábamos esperando tu intervención. Tan linda. Yo muy feliz de tener a Luis Alberto nuevamente con nosotros. Siempre que él nos acompaña en el colegio, en las veces presenciales y ahora nos deja muchas herramientas valiosísimas. Yo quiero recordarles a los papitos lo que él nos habló también sobre la serie que tiene contigo sobre Patches en cada uno de los capítulos. Sí, a Luis Alberto y papito, aprovechenlo porque él es una autoridad en el tema y es un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias, Andreita. Muchas gracias, profe. Sí, papitos, les recuerdo, la miniserie la pueden encontrar en YouTube. Basta con que pongan Patches, Guardianes de Internet, y allí se van a desplegar los 5 capítulos que tenemos a disposición. Son capítulos que trabajan temas de sexualidad, uso excesivo, brecha digital, tema de ciberbullying, y se presenta en un formato muy divertido porque realmente allí lo que mostramos es la vida realmente de jóvenes, de menores de edad, digamos, en un entorno educativo. Se pueden presentar situaciones de este tipo, pero también cómo en familia se empiezan a generar esas estrategias para que al final se asuma ese rol de mediador proactivo y participativo y puedan dar una solución donde haya un gana-gana, es decir, donde tanto el menor de edad pueda seguir haciendo uso de sus redes sociales, de su entorno digital, pero también desde la apropiación de la responsabilidad, desde el criterio y desde ese acompañamiento familiar que debe estar presente. Pueden encontrarla en YouTube o pueden encontrarla en nuestra página www.contigoconectados.com. Bueno, acá ya me confirman la aplicación que dice uno de los padres que le parece muy interesante para todos los niños, es Family Link. También hay otro papito que nos pregunta que para niños de entre 5 y 6 años, ¿cuál es el tiempo prudente que debe tener en la tablet? Muy bien. El tiempo que sería suficiente para que un menor de edad de esa edad pueda estar inmerso es máximo 2 horas. Y claro está, determinando también cuáles son las aplicaciones que está usando. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hablando del triángulo de los nutrientes digitales de Gustavo Etrala, que es el experto en tendencia de innovación, menciona que el tiempo requerido o el tiempo suficiente para estar en una red social donde no empiece a manifestar lo que se llama una ciberdependencia, basta con, por ejemplo, en Facebook, de 20 a 30 minutos. Si es que se está realizando un seguimiento de hablar con una persona, interactuando con una persona o revisando quizás el anuncio, la publicación de un cumpleaños de un contacto, por ejemplo. WhatsApp, por ejemplo, en WhatsApp sabemos que es una red social donde, digamos, la dinámica digital de esa red social es el envío, recepción de mensajes de texto y de imágenes en ciertos casos, pues realmente el tiempo de respuesta basta con unos 10, 15 minutos máximo si hay una interacción dentro de esta misma red social, hablando directamente de un adolescente. Ya un niño de la edad que tiene, pues realmente está más involucrado con el tema de videojuegos o de aplicaciones que, como lo hablamos en la charla, recordemos que son estas que quizás pueden matar el sueño, que pueden generar adicción. Entonces lo recomendable máximo es que estén 30, 40 minutos en la aplicación y máximo 2 horas si es que está realizando una intermitencia entre una aplicación u otra. Es decir, está jugando, por ejemplo, Candy Crush y de ahí jugó 20 minutos, 15 minutos, terminó de jugar Candy Crush y pasó a YouTube a ver sus videos quizás de preferencia, sobre todo con el acompañamiento familiar. Luis Alberto, yo me imagino que esto también es importante para los chicos adolescentes. Los papás dicen que sí, estas mismas recomendaciones para los niños de 12 años. Claro que sí, claro que sí. Realmente esto generaliza sobre todo es el tiempo de conexión. Si bien es cierto, un niño de 12 años, pues recordemos que la edad mínima para que esté en redes sociales es de 13, aún no tiene la edad mínima incluso para involucrarse, hablando de redes sociales populares como Facebook, como YouTube, como Instagram, como TikTok, entre otras. Sin embargo, pues si ellos están haciendo un uso de esa red social, lo recomendable es que el padre de familia esté enterado, esté en acompañamiento de ese papá
o de la mamá, pues, para que ellos puedan hacer un seguimiento activo sobre todo en cuál es la información que está consumiendo y cuál es la información que está produciendo en ese entorno digital. Entonces puede aplicarse al mismo tiempo, 2 horas es suficiente, hablando sobre todo del tema de que no empiecen a generar cuadros de ciberdependencia. Recordemos que hay muchos cuadros que nos empiezan a generar alarmas, sobre todo en las actitudes de los niños y jóvenes. Hablamos de taxiedad, que es cuando empiezan a revisar constantemente si les llegó o no les llegó una notificación, ¿sí? Testofrenia, que ahí es donde ellos se desesperan incluso cuando quizás no le responden rápidamente un mensaje que se haya enviado. Síndrome de alienación, que es cuando quizás la mamá o el papá genera una mediación restrictiva donde le dice no vas a utilizar por 2 o 3 horas el celular o la tablet, y el niño empieza a generar una ansiedad e incluso depresión porque la mamá o el papá en ese momento tiene una restricción en relación a el distanciamiento con el dispositivo móvil, hablando de una tablet o celular. Entonces, lo recomendable siempre son máximo 2 horas, que consideramos es tiempo suficiente para que ellos puedan tener un espacio de ocio, un espacio de distracción o de entretenimiento en las diferentes redes sociales que pueda hacer uso. Siempre es recomendable que haya ese acercamiento familiar para saber interactuar qué es lo que está haciendo durante esas 2 horas, pero ese es tiempo suficiente para que pueda dedicar otro tiempo a otras actividades offline. Bueno, muchas gracias. Había un papá, Santiago, quería participar. No sé si aún quieres intervenir. Bueno, les voy a leer otra. Me dice acá un papá que en caso de que se genere adicción, ¿cuáles son las ayudas a las cuales pueden acudir? Muy bien. Nosotros desde la página www.contigoconectados tenemos unas apreciaciones puntuales en relación a ese acompañamiento familiar. Pero si ya hay una adicción marcada, hablamos, por ejemplo, que se está presentando de que el niño está dejando de comer o el joven deja de comer o dormir, pues realmente ya sí se hace una recomendación directa de que puedan solicitar el acompañamiento de un profesional directamente en psicología para que pueda directamente un cuadro o un test para determinar el punto de adicción de ese menor de edad y ya haya un acompañamiento directo de un profesional que pueda encargarse de la situación. Nosotros lo que recomendamos son unos tips, precisamente, hablando de lo que tenemos en la página www.conectados o incluso en otras de las que recomendamos ahorita cuando estábamos finalizando la charla, para que tengan esas aproximaciones y poder determinar, ojo, que si bien es cierto, ustedes pueden determinar que hayan algunos cuadros de adicción temprana, pues realmente se puede solucionar cuando empezamos a delimitar un tipo de mediación, sea restrictiva o activa, desde la proactividad y haciendo esos acuerdos familiares. Si definitivamente el acuerdo no se cumple o el niño recae o persiste o insiste en seguir en los entornos digitales porque ya realmente esto le genera ansiedad marcada y la necesidad de estar allí, lo recomendable es ya acudir directamente a un apoyo profesional, sobre todo el tema de la psicología. Qué pena. Acá también nos pregunta Alexandra que al modificar el tiempo de internet de un momento a otro generaría de pronto un choque para los menores y cómo podría empezar a modificarse eso sin generarles problemas. Muy bien, excelente pregunta. Realmente lo que tenemos que hacer es, nuevamente aludo al tema de los acuerdos. Y si vemos en los acuerdos cuando se identifica la necesidad en el hogar, si yo en este momento sé que mi hijo, mi hija está pasando mucho tiempo en los digitales, pues yo debo determinar y asumir cuánto tiempo es que está pasando. Si está pasando 4 horas, 5 horas, en el acuerdo yo empiezo a generar unos espacios donde paulatinamente él vaya disminuyendo el tiempo de conexión. Pero ojo, tenemos que reemplazar las actividades que él puede estar haciendo en ese momento. Es decir, que si está 4 horas en los entornos digitales, pues realmente yo digamos, lo óptimo es reducirle a que sea solamente 2. Entonces, esas otras, ¿qué actividades yo voy a proponer del hogar desde una participación offline, es decir, fuera de línea, actividades físicas como por ejemplo colorear, realizar una historieta, se me ocurre pintar, colorear, hablando de los niños, digamos en edades de 6 a 10 años, ya con los jóvenes pues hay que
valerse de otras actividades que los puedan atrapar a ellos, como por ejemplo una participación familiar, sobre todo en el tema de un seguimiento escolar, las actividades que se están realizando a nivel académico, que no tengan que ver directamente con un espacio virtual, pero que sí tengan una responsabilidad marcada en él. Entonces, la idea es poder hacer el acuerdo, disminuir en esas actividades, es decir, cambiarle las 2 horas que queremos disminuirle a ese joven o a ese niño en relación a lo que está en internet y redes sociales y reemplazarlas por actividades offline que se van a realizar directamente en familia y con el acompañamiento de mamá y papá. Es decir, que si está planteando una actividad, es una actividad en la que debe participar mamá, papá o el cuidador para que realmente haya una apropiación y que vea que hay una participación directa también siendo responsable. ¿Y qué si se están masturbando? ¿Cómo? Perdón. Ya, qué pena contigo, es que hubo ahí una interferencia. Sí, Bueno, buenas muchas tardes. gracias. ¿Quién está por ahí? Les pedimos igual respeto. Cállate. Iván, por favor. Cállese, vieja. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, continuamos en el tema. Pues básicamente los padres ya lo expulsamos. Qué pena con ustedes. Bueno, los padres en general te agradecen pues los consejos, lo consideran muy pertinentes a la hora de hacer el acompañamiento de sus hijos. Hay papitos que expresan pues que han tenido la regulación con sus hijos menores y que en este momento de Baja grupal. contingencia están pues trabajando el tema para poder no dejar pues salir de las manos el tema de la virtualidad. Entonces te agradecemos mucho, ha sido muy valioso el espacio que nos has brindado y como siempre pues los apoyos que nos han dado con la institución. De verdad que son muy importantes para nosotros y seguramente fortalecerán el trabajo que venimos haciendo a nivel institucional. Muchísimas gracias, profe.